entonces esta clase. ¿Okay? Bueno, entonces les decía que vamos, ahora sí, vamos de nuevo a compartir la pantalla y el esquema está aquí, el esquema, entonces, bueno, les decía que tenemos que guardar en la memoria bien los mecanismos de disposición de la competencia. Entonces hablamos ahí de la delegación, de la verdadera delegación, que es la delegación de atribuciones. Vimos lo contrario de la delegación, que es la vocación. Ambos son mecanismos que utiliza no el titular de la potestad organizativa. El titular de la potestad organizativa atribuye competencia. Ese es su rol. Él crea un órgano y le atribuye su competencia. Le designa para qué él está habilitado a actuar. Eso lo hace el titular de la potestad organizativa. Luego, el órgano debe cumplir esa competencia, debe ejercerla, debe llevarla adelante, debe desarrollar esa competencia porque para eso fue creado y lo debe hacer personalmente. Es ese mismo órgano el que debe cumplir las tareas propias del órgano, del ámbito de competencia de ese órgano. Pero hay al menos dos mecanismos que son los que están en la ley, fundamentalmente, para modificar temporalmente y de manera precaria esa distribución inicial de competencia. La delegación y la avocación. La delegación transfiere temporalmente la competencia del superior al inferior. Lo hace el superior, porque el superior es el titular de la competencia, él es el competente, y se desprende temporalmente del ejercicio de la competencia en beneficio de un subalterno, que está bajo su cuidado, bajo su mando. La avocación es al revés. El competente es el inferior, el subalterno, pero el superior le exige, le requiere al competente que remita el caso al conocimiento del superior para ser el superior el que va a conocer de él. Fíjense ustedes que él no es competente, normalmente no lo es, no entra dentro de su competencia natural ejercer esa actividad que le está exigiendo a su subalterno. Pero mediante el mecanismo de la vocación, él se hace competente por decisión propia del órgano, digamos. Esto lo hace en virtud de que él es jefe, en virtud de que él es un superior jerárquico. Él no tiene potestad organizativa. La potestad organizativa la tiene el presidente de la República, la tiene la ley, la Asamblea Nacional. Él tiene la competencia que el titular de la potestad organizativa le ha atribuido. Pero él tiene potestad jerárquica, él tiene el poder de decirle a su inferior, usted cumpla la tarea que a mí me corresponde en principio, porque usted es mi subalterno. Es decir, yo le delego a usted esta tarea, esa es la delegación. O al revés, usted es el competente, inferior mío, pero páseme el caso porque yo lo voy a resolver. Y usted tiene que obedecer porque usted es mi subalterno. Y como yo tengo la potestad jerárquica, pues fíjense ustedes cómo la avocación y la delegación dependen de la potestad jerárquica, porque hay un superior jerárquico que puede tomar esas decisiones si lo hace de conformidad con lo que diga la ley. Hay unas limitaciones, hay cosas que no se pueden delegar, y que ya también las vimos la vez pasada, ¿no? Vimos también que hay algunas figuras cercanas a la delegación que no es una delegación, que no son delegación, pero que la ley a veces la llama delegación, como la delegación intersubjetiva, cuando la transferencia del ejercicio de la competencia se hace entre una persona jurídica y otra persona jurídica. Intersubjetiva, subjetivo quiere decir sujeto. Sujetos tienen personas jurídicas, personalidad jurídica. Cuando se transfiere la competencia de una persona jurídica a otra persona jurídica, de la República a un instituto autónomo, por ejemplo. Eso lo llama la ley de delegación intersubjetiva. Yo les decía que la doctrina no habla allí de delegación, porque la delegación es interorgánica, es entre órganos, no entre personas. Y pero bueno, así lo llama la ley. Nosotros luego vamos a ver que en realidad eso es una descentralización. Ese es el concepto de descentralización que vamos a ver más adelante, justamente. Está también la delegación de firmas, que no es una delegación porque no transfiere competencias, simplemente autoriza a un subalterno para que realice la tarea material de escribir, de poner por escrito una decisión que él
competente, o sea, su superior ha tomado. El superior, que es el competente, toma una decisión y delega, es decir, autoriza al subalterno para que la escriba y se la remita, firmada por él como delegatario de firma, se la remite al destinatario. Mire, mi jefe tomó esta decisión y yo se la comunico a usted. Yo se lo estoy comunicando a usted porque yo soy delegatario de firma. Es decir, yo soy el mensajero. Yo soy el MRW que está llevándole a usted el, el, la noticia. Pero quien tomó la decisión fue el competente. Esa es la delegación de firma, no hay verdaderamente una delegación, aun cuando así la llama la ley. Y la ha llamado por mucho tiempo, es decir, las leyes anteriores también hablaban de delegación de firmas en estos términos. Y por último, la encomienda de gestión, que es una especie de convenio mediante el cual el competente no se desprende tampoco de la competencia, sino que le da un encargo a otro sujeto para que realice tareas materiales o técnicas que le permiten al competente desarrollar mejor su competencia. Pero fíjense que no hay ninguna transferencia de competencia. Lo que hay es, tú me haces el favor de realizar estas tareas que a mí me van a servir para ejercer yo mi competencia. Esa es la encomienda de gestión, que puede ser entre el superior y un inferior, un ministro o un ministerio, por ejemplo, y una delegación regional de ese ministerio le encomienda a esa ¿cómo se llama? A esa delegación regional que realice una determinada tarea material que no tiene efecto jurídico, o también puede ser entre personas. Si una persona a la República le encomienda a un Estado, que es otra persona jurídica, le encomienda una determinada tarea. Claro, eso es por convenio, porque la República no puede obligar al Estado. El Estado no es un subalterno de la República. Tiene que ser un convenio. Entonces, en ese caso, se llama una encomienda convenida, lo llama la ley. O sea, hay un contrato de por medio. Porque a lo mejor el de abajo le dice, bueno, yo voy a hacer esa tarea, pero mándame real, dame dinero, dame recursos, porque no tengo cómo hacerlo. Y entonces el superior no, el otro, el encomendante, le dirá al encomendado, bueno, está bien, yo te paso tales y tales recursos, yo te apoyo en este tipo de cosas para que tú, digamos, a cambio me hagas la tarea que a mí me es necesaria para ejercer mi competencia. Bueno, eso ya lo vimos, todo eso, pero bueno, de repente lo vimos un poco apurado la vez pasada, entonces quería como que insistir en eso. Vamos ahora entonces a ver una segunda técnica jurídica de la organización administrativa que es muy importante, porque es frecuente, porque no es que solamente es frecuente, es casi que esencial a la administración. Es esencial, es de la esencia de la administración, la jerarquía. Tan es de la esencia de la administración que hay escuelas que definen la administración pública a partir de ese tema. Dice, hay jerarquía en una organización, entonces esa es una organización administrativa. Ni en la organización parlamentaria, es decir, la que ejerce la legislación, no hay jerarquía. Los diputados no son jerárquicamente, no están vinculados jerárquicamente entre sí, ni tampoco hay jerarquía en los tribunales. Los tribunales, cuando uno oye Tribunal Supremo, pareciera que el Supremo manda más que los demás. No, señor. Ahí cada tribunal es autónomo. Y eso lo decía Merkel cuando distingue entre jurisdicción y administración. ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces vamos a ver entonces una técnica jurídica que es consustancial con la organización administrativa. Toda organización administrativa, por principio, está estructurada de manera jerárquica. Y el concepto pues es muy sencillo. La jerarquía es una técnica jurídica de organización propia de la administración, conforme a la cual la estructura de los distintos elementos que componen esa organización, que son órganos, están ordenados de una manera sistemática en una forma vertical o piramidal, podríamos decir, de tal forma que unos son superiores y otros son inferiores, hasta llegar hasta lo más bajo de la cadena, de la pirámide, en sentido descendente, y hasta llegar a lo más alto de la pirámide en sentido ascendente, hasta la cúspide de la pirámide. Normalmente al órgano supremo se le dice jerarca, o el supremo jerarca o el jerarca, ¿no? Entonces el ministro es el jerarca de su pirámide, que es el ministerio. El gobernador es el jerarca de su pirámide,
que es la gobernación. El alcalde es el jerarca de su pirámide, que es la alcaldía. Entonces, normalmente se trata de organizaciones complejas, órganos complejos, que se descomponen en órganos simples, y el supremo órgano simple de esa pirámide es el jerarca de esa pirámide. Bueno, eso es lo que es la jerarquía, entonces. La naturaleza jurídica, yo hago referencia, hay un libro muy bueno de la profesora Hildegard Rondón de Sansó, donde analiza eso, se llama Técnicas Jurídicas de la Organización Administrativa. Bueno, se los hago como referencia para que ella analizó bastante bien estas técnicas jurídicas de la organización, y ella llega a la conclusión de que la jerarquía consiste en el poder jurídico que tiene, que le atribuye a cada elemento de una organización el ordenamiento jurídico para sustituir su voluntad en el otro elemento de esa organización. El jerarca es jerarca porque él puede sustituir su voluntad, es decir, la voluntad del de abajo está supeditada a la voluntad del de arriba. Y eso se va a manifestar de distintas maneras, ya sea sustituye o impone su voluntad el de arriba sobre el de abajo a través de órdenes o direcciones. Usted haga esto, haga lo otro, y el de abajo debe cumplirlo. Y si no lo cumple, está violando la ley, está incumpliendo su obligación jurídica y puede ser sancionado por ello. O también puede hacerlo ex post, posteriormente. El inferior toma una decisión y el superior la revisa de oficio o por un recurso, revisa esa decisión, la anula, la desecha y adopta en su lugar una decisión distinta. Entonces, fíjense usted, la jerarquía en definitiva es eso, el poder de sustituir la voluntad de una instancia superior por la voluntad digamos, en lugar de la voluntad de los supraordinados, de los subordinados, perdón, no los supraordinados, sino los subordinados. Bueno, si está claro, seguimos, pues, ¿no? Uno puede perfectamente entender rápidamente qué es la jerarquía, verla, más o menos, pero a veces para expresarla, para decir en qué consiste, a veces tiene una cierta dificultad. Entonces, me gustaría como que hagan el esfuercito por entender bien en qué consiste, ¿no? Si alguien se lo pregunta, ok, pero ¿qué significa? No me vas a decir que el de arriba manda y el de abajo obedece, aun cuando eso es en definitiva, pero digamos no es como muy académico, ¿no? Bueno, el origen histórico, pues simplemente... Sí, sí, diga. Diga. ¿Podría repetir ese concepto que usted logró en conclusión tener? Yo anotaba, esta consiste, o sea, la jerarquía esta consiste en el poder de sustituir la voluntad de un órgano superior. Un elemento de la organización por la del otro elemento de la organización, que es inferior. El elemento que termina imponiendo su voluntad es el superior. El que ve que su voluntad se ve diluida o desechada por la voluntad del otro es el inferior. Así el inferior no esté de acuerdo con lo que está haciendo, tiene que hacerlo, porque no es su voluntad a la que se impone. La que se impone es la del superior. ¿De acuerdo, Gerardo? Perfecto, profe. Ok, muy bien. Con respecto al origen histórico de la jerarquía, se suele decir que la jerarquía era una organización previa a la administración. La administración nace como tal organización típica, pues, del Estado de Derecho en el finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Surge la administración. Antes había un Estado difuso, el Estado absoluto, que estaban confundidos jueces, ministros, inspectores, todos los distintos cargos, digamos, no había una distinción entre lo que era la administración por un lado y la justicia por otro, o el parlamento por otro, como ahora sí lo tenemos a raíz del Estado de Derecho. Pero en esa época, digamos, en el Estado absoluto, o antes del Estado absoluto, no había administración propiamente dicha. Pero sí había la Iglesia Católica, por ejemplo. Y la Iglesia Católica tiene por norma estar estructurada jerárquicamente. El Papa manda más que los cardenales más que los arzobispos más que los obispos más que los párrocos. Es decir, hay una estructura jerárquica. Y allí vemos que se da el mismo tipo de relación. Los superiores tienen un poder supraordenado con respecto a los
inferiores que están subordinados a la voluntad de los superiores, ¿no? Otra organización, ¿se les ocurre alguna otra organización que esté también previa a la administración, que esté estructurada jerárquicamente? ¿Alguien le hace bingo? La militar pudiese ser. La militar, perfecto, era los militares. Y los militares existen desde que el hombre es hombre. Bueno, no tanto, pero de que hay, digamos, organizaciones políticas organizadas, hay estructura militar. Y esa estructura militar está basada también en un rígido orden jerárquico. El superior ordena y los inferiores obedecen. Y eso es un requerimiento fundamental para la tarea que cumplen. Si el general da una orden de atacar y empieza el capitán, no, mire general, yo creo que no es hoy no es mañana, o mire, yo no estoy preparado todavía, o a mí me da miedo, es decir, no se puede discutir, pues, sencillamente. Ahí tiene que haber una línea única de mando y lo que decide el superior tiene que ser cumplido rigurosamente por los subalternos, que no son más que como que la máquina a través de la cual se ejecutan las órdenes únicas que son asumidas en el vértice de la pirámide, ¿no? Y eso existe antes de la administración. Bueno, pareciera que la administración, cuando en el siglo XIX comenzó, sobre todo Napoleón en Francia, que creó, se dice, pues que él que más o menos estableció esa estructura administrativa bien sistemática y organizada, fue una estructura jerárquica, pues una estructura con el ministro, y debajo del ministro el viceministro el director general el director, el jefe de departamento y así, pues, ¿no? Y el de arriba toma una decisión y esa decisión se cumple hasta en el último extremo de la organización. Bueno, a través de una estructura jerárquica. Lo que pasa es que vamos a ver que esa estructura jerárquica en la administración no puede ser ni tan rígida como la de la estructura militar, que no admite, es un delito gravísimo la insubordinación en las Fuerzas Armadas, ¿no? En cambio, en la administración es un poco más flexible, ¿no? Pero su origen está allí. El profesor Peñasolís en su libro hace una distinción entre la doble concepción de la jerarquía. Se puede concebir la jerarquía, esa estructura ordenada, sistemática, subordinación, puede entenderse como una relación interpersonal entre personas físicas. Hay una persona humana que ordena y otra persona humana que debe obedecer lo que diga la persona humana supraordinada. Pero, y eso se ve en la administración pública. Por ejemplo, en una oficina, donde está el jefe de la oficina, tiene una secretaria, un mensajero, un adjunto, varios relatores, bueno, es decir, está, bueno, el superior jerárquico, el jefe de esa oficina, dice a qué hora se llega, a qué hora se va, quién es el que va a hacer esta tarea, quién es el que va a hacer la otra tarea, y eso obedece a la jerarquía. Hay una jerarquía, hay un poder de mando del jefe de la oficina, el que está a cargo de nuestra determinada estructura, en relación con todos los que pertenecen, así sea el mensajero, él también tiene que obedecer. Pero esa no es la jerarquía que en realidad interesa como técnica jurídica a la organización. La que interesa es la relación interorgánica, la relación que se da entre órganos. No todas las unidades dentro de una administración son órganos, ya lo hemos visto. Los órganos son las unidades organizativas que tienen atribuidas funciones jurídicas preceptivas, funciones que se imponen frente a terceros. Ya eso lo vimos antes, ¿no? En una oficina, el mensajero no es un órgano, él no tiene ninguna atribución, él no tiene competencia para nada. Lo que hace es cumplir unas tareas materiales que le encomiendan. Lo mismo le pasa a la secretaria, pues que tampoco tiene una competencia, no decide nada, no tiene atribuidas funciones, no tiene competencia. En cambio, el adjunto de la oficina, si en la ley o en la reglamentación se le da un poder, por ejemplo, de proposición de decisiones al jefe,
ese sí es un órgano. Es decir, está el órgano que tiene la tarea de proponer decisiones y está el otro órgano que es el que acepta las decisiones o las aprueba. Entonces hay que ver en cada organización quiénes son órganos, dónde están los órganos, y la relación jerárquica se da, la que importa, pues desde el punto de vista jurídico, es la relación jerárquica entre órganos. Porque ahí vamos a ver todas las manifestaciones posteriores de la jerarquía, se da entre órganos. Entonces, las unidades que no son órganos están subordinadas también a un jefe, pero desde el punto de vista de la relación interpersonal. Eso tiene efectos en relación con la disciplina. Es decir, el mensajero que no cumple con lo que le dijo el jefe, no fue a llevar la carta que el jefe le dijo, cuando le dijo que lo hiciera, puede verse sometido a un castigo, una amonestación, o a una suspensión o algo por el estilo. Pero la actividad que cumple ese funcionario, ese funcionario, ese obrero, ese miembro de la organización, no se ve afectada porque esas órdenes no tienen una trascendencia jurídico-administrativa, digámoslo así. No sé si esto está claro, ¿no? Esto tiene que ver siempre con el concepto de órgano. El concepto de órgano ya lo vimos un poco antes y si lo tenemos claro, pues aquí no hay ningún problema. La relación jerárquica que interesa es una relación entre órganos. Requisitos de existencia de la relación jerárquica. Para que se dé una relación jerárquica, para que podamos hablar propiamente de jerarquía, primero tenemos que hablar de órganos. Se da solo entre órganos, ya lo vimos. Pero no se trata de un órgano nada más. No tiene sentido una relación jerárquica donde hay un solo órgano. O sea, siempre tiene que haber varios órganos. Y entonces, cada vez que haya varios órganos, entonces allí va a haber una relación jerárquica. Alguno de esos órganos será el superior y los otros estarán subordinados de una manera probablemente piramidal descendente, estarán ordenados entre sí en una cadena descendente de poder de supervisión, de control, de dirección hacia los de abajo. Pluralidad de órganos en primer lugar. En segundo lugar, unidad de personalidad jurídica. Todos esos órganos deben pertenecer a una misma persona jurídica. En la medida en que nosotros tengamos una diversidad de órganos, y esos varios órganos no pertenecen a la misma persona jurídica, entonces ahí no hay jerarquía. La personalidad jurídica como que interrumpe la jerarquía, la relación jerárquica. Entre el ministro de la República, el ministro de Hacienda no digamos, sí, el ministro de Hacienda, por ejemplo, no, este es un mal ejemplo, porque el SEMIAT no tiene personalidad jurídica. Pero, digamos, una fundación, un instituto, por ejemplo, el ministro de Petróleo y PDVSA. PDVSA es una persona jurídica que pertenece al Estado. Está sometida al control del ministro de Energía y Petróleo. Bueno, el ministro de Energía y Petróleo es un órgano de una persona jurídica, la República, y el presidente o el directorio de PDVSA es un órgano de otra persona jurídica. Ahí no hay jerarquía. No, el ministro no es superior jerárquico del presidente de PDVSA. Tiene una superioridad, si se quiere, tiene un poder de control sobre PDVSA, pero eso lo veremos después, eso se llama control de tutela, no es jerarquía. Y la doctrina distingue muy bien entre la relación jerárquica y la relación de tutela. La relación jerárquica es mucho más estrecha, mucho más rígida, mucho más obligante que la relación de tutela, que le da al que tiene el poder de tutela, le da los poderes que la ley expresamente le asigna. En cambio, la relación jerárquica le da un poder mucho más por principio. El superior jerárquico tiene todos los poderes de vigilancia, supervisión, dirección, corrección hacia